Vamos a abordar acerca de los retos que enfrenta la educación en nuestro país, más aún cuando desde el Congreso se anuncian iniciativas que, según los especialistas, se tratarían de una contrarreforma. Por eso vamos a hablar con un especialista. Está con nosotros el doctor Roberto Escalante, quien es secretario de la UDAL, que es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, a propósito de la educación superior, que es tan importante, y yo comenzaba la entrevista señalando las iniciativas que se están emprendiendo en el Congreso de la República. Una de ellas es, por ejemplo, esta ley que se aprobó hace poco, que tiene que ver con la vulneración de la SUNEDU, ¿no?, que es la entidad encargada del licenciamiento de las universidades y sobre todo de ver que estas mismas cumplan con los estándares mínimos de calidad. Si bien es cierto, el presidente Pedro Castillo lo ha observado, pero todavía queda la posibilidad que el Congreso lo apruebe por insistencia. Entonces, frente a este panorama y a este poder del Estado, que de alguna forma, según los especialistas, está vulnerando la educación superior, ¿qué panorama nos espera? Bueno, primero quisiera decir que este nombre de contrarreforma que alguien ha dicho, tendría que explicar por qué dice eso, de que es una contrarreforma. En la Constitución peruana, como en la Constitución de muchos países latinoamericanos y caribeños, la autonomía universitaria ha sido garantizada precisamente por ese cuerpo jurídico constitucional, que es un acuerdo nacional. Y en Perú ha existido la autonomía universitaria, que fue modificada efectivamente en el año 2014, creo, durante el gobierno de Ollanta Humala, con el pretexto de que a través de ese procedimiento y establecimiento de una superintendencia, se garantizaría la calidad de la educación universitaria. Bueno, esto es muy discutible. Esto lo ha dicho alguien, lo ha dicho el gobierno, pero creo que todos tenemos derecho a discutir y a debatir lo que diga quien sea, incluso el propio gobierno. Y creo que no ha habido explicaciones muy claras de por qué, si se restablece la autonomía universitaria, que como he dicho antes, ya existía en el Perú, se pone en peligro la calidad de la educación. Según los especialistas y también lo que ha dicho el Ejecutivo ¿Quiénes son dentro los de este marco, especialistas? ¿Quiénes son los especialistas? exministros de Educación, gente que está Son abogada. gentes que han estado, Sí, son pero personas que han estado si me permite formularle la consulta. Lo que incluso Sí, señala dentro de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo acerca de esta iniciativa aprobada por el Congreso, y son claros en ello, es que la autonomía de las universidades nunca se vulneró con la SUNEDU, sino que dentro de estos estándares de calidad se pide precisamente que se garantice que los estudiantes van a recibir una educación en óptimas condiciones. Eso tiene que ver con infraestructura, pero también, sobre todo, con incentivar la investigación académica. En ese punto, incluso también en el programa, le comento, entrevistamos a un integrante de este grupo de trabajo y él señalaba que no era necesario tomar en cuenta las observaciones del Ejecutivo, ni siquiera discutirlo. ¿Para qué? Cuando todos sabemos de que se está hablando de que esto puede afectar a miles de estudiantes. Entonces, ¿por qué no debatirlo de forma concreta, una forma tal vez un poco más sesuda? Pero otro punto al que yo me refería también acerca de esta iniciativa aprobada por el Congreso de la República tiene que ver con la conformación del Consejo de la SUNEDU. Estamos hablando de que también integrarían, si es que esto se aprueba, rectores de universidades públicas y privadas. Entonces, algunos señalan que van a ser juez y parte, ellos son los que van a decidir sobre el licenciamiento de las universidades y van a ver la calidad de las mismas. Bueno, a ver, según entiendo, la disputa está en que la SUNEDU no es un órgano autónomo, que es un órgano que depende directamente del Ministerio de Educación. Y esa es una vulneración a la autonomía universitaria, porque las universidades autónomas
y hay muchas en el Perú y hay muchas en América Latina, que tienen garantizada la autonomía universitaria, que quiere decir tener la capacidad de autogobernarse, la capacidad de tomar sus decisiones académicas, de asignar los recursos y de rendir cuentas, han garantizado la calidad de la educación universitaria. En este país, usted puede, creo que, acordar conmigo que, por ejemplo, la mayor universidad pública que existe en este país, San Marcos, ha formado a los profesionales más importantes que han sostenido la vida pública incluso del Perú. Entonces, decir que porque un organismo que depende de un gobierno, que puede tener un punto de vista. Hoy hay un gobierno en turno, pero ese gobierno puede cambiar y puede tener otro punto de vista. Ujú. Eso es una vulneración a la autonomía universitaria. Déjeme decirle una cosa. La autonomía universitaria no es un derecho solamente de las universidades, es fundamentalmente un derecho de la sociedad. Y el Estado debe de garantizar que la universidad exista para que pueda, en un marco de libertad, en un marco de pluralidad, en un marco de ejercicio de la crítica, que ha sido la única vía que la humanidad ha tenido para buscar nuevas respuestas a los complejos problemas que enfrenta, tiene que haber ese espacio. ¿Para qué? Para poder servir a la sociedad. Las universidades no están aquí para servir al gobierno. Las universidades están aquí para servir a la sociedad y a la sociedad en la que viven. El Perú tiene ciertas características específicas, diferentes a lo mejor de las que tiene Colombia, de las que tiene México, de las que tienen los países europeos. Ujú. Y esas universidades entonces tienen que responder en el marco de la libertad para poder ejercer la docencia, la investigación, la cooperación con la sociedad, tienen que tener la libertad de poder hacer, como decía, ese ejercicio para servir no al gobierno, a la sociedad. Mire, déjeme decirle una cosa. Hoy hoy hay un gobierno en el Perú que tiene ciertas características. En Brasil hay un gobierno que piensa y está convencido a través de su ministro de Educación que la Tierra es plana, que lo que la ciencia dice no es cierto, el negacionismo. Imagínese usted que, porque esto puede cambiar, que se implante un gobierno en el Perú que tenga esas creencias y que a través de la SUNEDU, que es un organismo que depende del Ministerio de Educación, dice, para garantizar la calidad de la educación universitaria, las universidades tienen que crear en el terraplanismo y en el negacionismo. Imagínese usted qué servicio le harían las universidades peruanas a la sociedad peruana teniendo ese punto de Pero vista. le comento que antes de la SUNEDU, lo que existía en nuestro país eran universidades que estaban en el segundo piso de restaurantes, que no cumplían con la infraestructura. Incluso Es otro problema. hay un Es caso otro problema. importante acerca de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que se fue a la quiebra porque el Lo rector de conozco, esa casa de estudios terminó prácticamente desfalcándola y lo afectando así a conozco. los estudiantes. Y así como esos hay un montón de casos. Entonces, es verdad, y eso también mucha gente seguramente lo debe estar pensando y señalar, sin duda, de que todo es perfectible, que la SUNEDU podría mejorar. Claro que sí, todo puede mejorar. Pero la idea es no retroceder en el tema de la calidad. Yo estoy hablando acerca de los profesionales que ¿Por se qué van a no? formar. Por supuesto que no. Hay efectivamente, ha habido en América Latina desde la década de los 80, por parte de los gobiernos, un auspicio a las universidades privadas sin reglamentaciones claras, sin reglamentaciones rigurosas, que han efectivamente dado como resultado estas universidades que son un verdadero fracaso, una mentira, un engaño
a la sociedad, porque ha habido una disminución muy importante del gasto público en la creación de nuevas universidades públicas. En América Latina, en los últimos 40 años, ha habido una reducción enorme del gasto público para crear nuevas universidades. Y esas son entonces las aspiraciones de la sociedad que quieren tener a un miembro de la familia que estudia en la universidad. Se han creado estas universidades auspiciadas incluso por los propios gobiernos que tienen que asumir esa responsabilidad, que ellos han permitido que eso ocurra y que tenemos este tipo de universidades. Eso efectivamente hay que terminar con ello. Hay que terminar. Pero el asunto no es ese, señorita Carla. El asunto es que todas estas cuestiones, todas estas disposiciones, a ver, la SUNEDU y el Ministerio de Educación son un organismo público, lo que quiere decir que se deben a la sociedad. Han discutido con la sociedad los modelos de evaluación y de acreditación de las universidades. Han dicho de dónde, cómo crearon el modelo de evaluación para acreditar a las universidades. Han consultado a los especialistas que hay en las universidades de prestigio que hay en este país acerca de lo que debe de considerarse en los procesos de evaluación. Ese problema de la evaluación es un problema complejo y hay muchas versiones de eso. Y yo conozco versiones en donde estos modelos de acreditación no corresponden a las realidades que viven nuestros países. A ver, y este yo tema, pregunto, sí. déjeme decirle una cosa, déjeme decirle. Estos modelos que supuestamente garantizan la calidad, ¿han tomado en cuenta las necesidades de la sociedad peruana? Hay estudios, por ejemplo, se evalúa realmente en lugar de cómo se hace de manera fundamentalmente cuantitativa, es decir, cuántos artículos se han publicado en revistas extranjeras y demás. Se ha ponderado la necesidad de tomar más bien en cuenta la pertinencia y el impacto de lo que hacen las universidades en la sociedad. Por ejemplo, se toma en cuenta, la SUNEDU toma en cuenta que los estudios que se hayan hecho sobre los problemas de la seguridad alimentaria, lo que está enfrentando actualmente, por ejemplo, ¿qué han hecho las universidades para resolver el problema de los fertilizantes en este país? Que es un problema muy acuciante. Efectivamente, hay mucho que se tiene que avanzar, porque en una época en la que abundan las tesis, pero no abundan las publicaciones en revistas científicas, entonces nos evalúa pensar que algo no anda bien. Pero a propósito, ya de que me gane el tiempo, por favor, quería consultarles si tal vez este es uno de los temas que se va a debatir en este encuentro regional que tienen, ¿no? Regional Andina. Es un evento importante que se va a reunir con otras autoridades universitarias. A lo mejor ese es un tema en agenda. No, la reunión ya terminó el día de ayer. Hubo un tema de calidad e infelizmente la SINACE, el CINEACE, que fue invitado a esta reunión para conversar con respeto y con altura. El modelo que tienen de evaluación y de acreditación de la calidad de la educación universitaria declinó la invitación, diciendo que como la UDUAL ha apoyado el restablecimiento de la autonomía universitaria, que es fundamental. Sin autonomía no hay universidad. Y por esa razón dijeron que entonces la UDUAL está en contra de la calidad de la educación superior y por lo tanto no asistían. Qué desgracia. Qué lamentable decisión del director del CINEACE, porque como yo le dije, en las universidades estamos acostumbrados a debatir, estamos acostumbrados a contrastar puntos de vista. Y si, como yo le dije al inicio, si el CINEACE, la SUNEDU, el Ministerio de Educación son organismos públicos, tienen la obligación, debería ser una práctica cotidiana, la de debatir sus políticas públicas, las decisiones que toman.
Y creo que eso no se ha hecho. Hay que avanzar mucho en esa parte. Mucho, sin duda, por avanzar en todos los aspectos. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros el doctor Roberto Escalante, secretario de la UDAL, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Bien, ahora les vamos a comentar lo que vino